En el vídeo de hoy, vamos a hablar de una figura sombría que se oculta tras las sombras de la historia más sagrada de la humanidad. Hoy exploraremos el papel de Satanás en la pasión de Cristo, una batalla invisible, una lucha silenciosa que no se ve en la superficie, pero que resuena en lo más profundo del corazón espiritual. Este no es un relato más sobre la cruz, es una mirada íntima al conflicto celestial entre la luz y la oscuridad, entre la redención y la perdición, entre el amor eterno y el odio sin medida. Desde el principio de los tiempos, Satanás ha sido el gran acusador, el tentador, el adversario que busca apartar a la humanidad de Dios. Pero su desafío más audaz, su ataque más despiadado, se libró no en un campo de batalla, sino en el alma del hombre Dios, Jesús de Nazaret. Antes de la cruz, antes de los clavos, antes de la sangre derramada, hubo una guerra espiritual que se gestaba en silencio. Una guerra que comenzó en el desierto, cuando Jesús fue tentado durante 40 días, y que continuó en cada paso que lo llevaba hacia el Calvario. Satanás no se quedó cruzado de brazos mientras el plan de salvación se desplegaba. No. Él se infiltró en los pensamientos de los hombres, susurró dudas, despertó traiciones y alimentó el miedo. Fue él quien se deslizó en el corazón de Judas Iscariote, no solo como un demonio invasor, sino como una idea, la desesperanza, el anhelo de control, la confusión disfrazada de celo. Entonces Satanás entró en Judas, dice el Evangelio de Lucas. Y así comenzó la cadena de eventos que lo llevaría a vender al Maestro por unas monedas de plata. Pero este acto no fue solo una traición política, fue un movimiento en el ajedrez cósmico entre Dios y su enemigo. Y no solo Judas fue influenciado. El mismo Pedro, piedra futura de la Iglesia, trató de impedir que Jesús se entregara, y el Señor lo reprendió con palabras durísimas. «Apártate de mí, Satanás». ¿Por qué? Porque incluso una aparente muestra de afecto, si intenta frustrar el plan redentor, puede ser usada por el adversario. Satanás conocía las Escrituras. Sabía que el Mesías debía sufrir. Y quiso evitarlo, no por compasión, sino por miedo. Miedo al triunfo del amor. Miedo a que la cruz, ese instrumento de tortura, se convirtiera en un estandarte de victoria. Por eso sus esfuerzos no fueron evidentes, sino sutiles. No se mostró con cuernos ni tridente, sino en las decisiones humanas, en la presión de los fariseos, en el miedo de Pilato, en los gritos de la multitud, en el silencio de los discípulos. Pero aún quedaba una batalla más feroz. Una que ocurriría no en Jerusalén, sino en el corazón de Jesús, en el huerto de Getsemaní. Y esa escena desgarradora, ese momento de sudor como gotas de sangre, nos revelará la intensidad del conflicto espiritual, el peso del pecado del mundo y la fuerza invisible del enemigo que intentó quebrar la voluntad del Salvador. Porque en esa noche oscura, mientras los discípulos dormían, Jesús se enfrentaba al abismo del dolor y al susurro del maligno que le ofrecía escapar. Pero él eligió quedarse. Eligió amar. Eligió sufrir. Porque ese era el único camino para salvarnos a todos. En la quietud inquietante del huerto de Getsemaní, cuando la luna iluminaba la tierra como testigo silencioso, Jesús se arrodilló. Aquel que había sanado a los enfermos, caminado sobre el agua y perdonado a los pecadores, ahora sudaba sangre. El peso del mundo recaía sobre sus hombros. Pero no era solo el miedo humano lo que lo angustiaba. Era la voz oscura que susurraba en su interior, una voz que intentaba desviar su misión sagrada. Satanás, el gran tentador, estaba presente en el jardín. No con forma visible, pero sí con toda la intensidad de su estrategia. Esta no era la primera vez que enfrentaba a Jesús.
Ya lo había tentado en el desierto, ofreciéndole poder, alimento y gloria. Pero ahora, el escenario era distinto. El Hijo de Dios estaba solo, sin multitudes, sin milagros, sin defensores. Solo y vulnerable, como un cordero ante el sacrificio. Y Satanás susurró. Le ofreció salidas. Le dijo que todo ese sufrimiento era innecesario. Que no valía la pena. Que la humanidad lo abandonaría, que sus discípulos huirían, que Dios mismo guardaría silencio. ¿Por qué morir por ellos?, decía la voz. Ni siquiera creen en ti. Esa es la batalla espiritual que Getsemaní revela. No fue solo un momento de angustia humana, fue un asalto espiritual en toda regla. Y sin embargo, Jesús respondió con una oración que sacudió los cielos. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, la voluntad del Hijo derrotó la tentación del enemigo. No con violencia, sino con obediencia. Y esa victoria en lo invisible selló lo que pronto se manifestaría en lo visible, su entrega, su pasión, su muerte. Satanás fue vencido en la oscuridad antes de ser vencido en la cruz. Y justo aquí quiero hacer una pausa para invitarte a que le des like a este vídeo y te suscribas al canal. Porque aquí no solo contamos historias bíblicas, las vivimos, las exploramos desde lo profundo, con respeto, con emoción, con espiritualidad. Si te interesa conocer los detalles ocultos, los matices espirituales de las historias más poderosas de la Biblia, este es tu lugar. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que viene. Porque lo que sigue es igual de intenso. Tras la decisión en el jardín, el infierno se desata. Judas aparece con un beso, y los soldados apresan al Cordero como si fuera un criminal. Pero esa detención no es casualidad. Es parte del plan, sí, pero también de la estrategia oscura del maligno. Satanás no se ha retirado. Ahora actúa en las sombras de las decisiones humanas, en los ojos de los líderes religiosos cegados por la envidia, en la cobardía de Pilato, en el fanatismo de una multitud manipulada. Y sin embargo, Jesús camina con dignidad. No responde con odio, ni con rencor. Porque el verdadero enemigo no está frente a él con espada en mano, sino detrás de todo eso, en lo espiritual, en lo invisible, en esa red de tinieblas que intenta ahogar la luz. A continuación, entraremos al juicio, donde la verdad es burlada, donde la mentira se sienta en el trono y donde Satanás lanza su ataque más sucio, transformar la justicia en injusticia. Pero incluso allí, Jesús sigue venciendo, con su silencio. El juicio comenzó en la penumbra, no solo la penumbra de la noche, sino la penumbra del alma humana. Frente al Sanedrín, ante líderes religiosos que deberían haber reconocido al Mesías, Jesús fue interrogado no para encontrar la verdad, sino para justificar una condena ya decidida. Y detrás de sus rostros tensos, del odio disfrazado de ley, estaba la influencia del enemigo. Satanás no se aparecía con cuernos ni fuego, sino con argumentos retorcidos, con escrituras manipuladas, con corazones endurecidos. Jesús, sabiendo que cada palabra suya podía ser usada como arma contra él, eligió el silencio. Y cuando habló, fue para confirmar lo que sabían en su interior pero no aceptaban, que él era el Hijo de Dios. Esa afirmación, pronunciada con una paz imposible, encendió la ira de los jueces. Satanás celebraba en silencio, había logrado invertir los papeles. El justo sería tratado como injusto. El santo sería condenado como blasfemo. Llevado ante Pilato, el gobernador romano, la escena cambió de forma, pero no de fondo.
Pilato, hombre de poder, pero sin verdad, no hallaba culpa en Jesús. Pero el enemigo soplaba fuerte entre la multitud. Esa voz que días antes gritaba «Hosanna», ahora clamaba «Crucifícalo». ¿Cómo se explica ese cambio? ¿Cómo se puede entender tanta incoherencia humana? El miedo, el orgullo, la manipulación, son armas que el maligno ha usado desde el principio. Pilato cedió, lavándose las manos, como si el agua pudiera limpiar un acto tan injusto. Y Jesús, sin resistirse, fue entregado para ser flagelado. Aquí, el sufrimiento físico empieza, pero no es el centro. Lo que realmente duele es la injusticia, la traición, la burla. Vestido con una capa púrpura, coronado con espinas, el Rey del universo fue ridiculizado. Y Satanás, aunque creía estar ganando, no entendía que todo formaba parte del plan divino. Cada golpe, cada escupitajo, cada palabra hiriente, era una victoria de amor. Porque Jesús no respondía al mal con mal. En su humanidad, sentía cada dolor. En su divinidad, lo ofrecía todo por amor. Esa dualidad es el misterio más profundo de la fe, Dios sufriendo como hombre, para redimir a los hombres como Dios. Mientras cargaba la cruz, el peso era más que madera. Era el pecado del mundo. Y aún así, sus pasos no se detenían. Satanás, frustrado, lanzaba sus últimas armas. Le susurraba al oído, le recordaba el abandono de sus amigos, la cobardía de Pedro, la traición de Judas, el silencio del cielo. Pero Jesús seguía. No por deber, sino por amor. Y ese amor, que lo llevó al Gólgota, era más fuerte que cualquier tiniebla. Incluso cuando el mundo se oscureció, incluso cuando el cielo pareció cerrarse, el Hijo de Dios no renunció. Porque sabía que lo que estaba por ocurrir no era el fin, sino el comienzo de la redención. Ahora, veremos en la cruz. Y allí, el papel de Satanás alcanza su punto máximo, y su derrota definitiva se acerca. Porque cuando el mal cree que ha vencido, es cuando Dios revela su gloria más brillante. En el Gólgota, el lugar de la calavera, el ambiente era denso, como si la creación misma contuviera el aliento. Allí, entre el polvo, los gritos de soldados y el clamor de una multitud enceguecida por el odio, se alzó la cruz. Y sobre ella, el Cordero sin mancha fue clavado, no con clavos de hierro solamente, sino con el peso de toda la humanidad. La madera que lo sostenía era símbolo del pecado humano, y la sangre que brotaba de su cuerpo, la ofrenda que redimiría a todos. Satanás, expectante, miraba desde las sombras. Para él, aquella cruz era su obra maestra. Había usado a los líderes religiosos, a los traidores, al poder corrupto, al miedo colectivo. Todo para llegar a este momento, el Hijo de Dios colgado, humillado, desfigurado. Para el enemigo, aquello era una victoria. ¿Acaso no decía la Escritura, maldito el que cuelga de un madero? Pero el demonio no entendía que el plan eterno de Dios se escribe con tinta de redención, no con lógica humana. Desde la cruz, Jesús habló. Sus palabras eran fuego y bálsamo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué fuerza divina en ese perdón! Mientras los clavos aún lo sujetaban, mientras el dolor quemaba cada fibra de su ser, él no maldecía, no reclamaba, no se rebelaba. Amaba. Aún colgado, enseñaba. Aún herido, sanaba almas. Uno de los ladrones crucificados a su lado se transformó en el primero en entrar con él al paraíso. Incluso desde ese trono de dolor, su reinado era evidente.
Pero Satanás no cesaba. En las burlas de los soldados, en el desafío de los sacerdotes, en las miradas incrédulas de algunos discípulos, seguía susurrando: ¿Dónde está tu Padre ahora? ¿Por qué no te salva? ¿No decías que eras el Hijo de Dios? Baja de la cruz, y creeremos. Esas voces no solo venían de los labios humanos, sino del corazón del enemigo que aún creía poder quebrantar la voluntad divina. Jesús guardaba silencio, porque el verdadero poder no necesita probarse. Él sabía que su misión no era escapar, sino consumar. Que su victoria no estaba en evitar el dolor, sino en abrazarlo por amor. Cuando el cielo se oscureció, cuando el velo del templo comenzaba a rasgarse sin que nadie lo notara aún, Jesús pronunció una frase que estremeció los cielos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí se hizo plenamente humano ante el mundo. No dejó de ser Dios, pero sintió en carne viva la ausencia, el vacío, el dolor total del alma. Fue el momento en que el pecado del mundo pesó con todo su peso. Satanás creyó que había ganado. Esa frase era, para él, un grito de derrota. Pero se equivocaba. Porque justo allí, cuando el cielo pareció más lejano, la fe se sostuvo sin ver. Cuando Jesús dijo: consumado es, no estaba diciendo todo terminó, sino todo se cumplió. El enemigo no comprendió que ese fue el rugido del león de Judá, no el suspiro de un derrotado. Aquí, entraremos en la hora de la victoria más inesperada. Porque cuando el cuerpo de Cristo fue depositado en el sepulcro, el mundo creyó que todo había acabado. Pero el cielo tenía otros planes. Y Satanás, que celebraba en la oscuridad, estaba a punto de ser derrotado con la luz más poderosa jamás vista. En la oscuridad del sepulcro, el cuerpo de Jesús yacía envuelto en lienzos, sellado por la piedra, vigilado por soldados y rodeado por el silencio del mundo. Para muchos, aquel era el final. El final de una esperanza, de una revolución de amor, de una promesa celestial. Pero no sabían que el reino de Dios no retrocede, sino que se oculta como la semilla bajo tierra, lista para germinar con más fuerza que nunca. Mientras en la superficie reinaba el luto, en lo profundo se desataba una batalla invisible. Satanás, el acusador, se movía entre las sombras como quien camina con arrogancia en un campo conquistado. A su juicio, había logrado lo imposible: silenciar al Verbo, oscurecer la luz del mundo, apagar la llama de la fe. Los ecos de su triunfo resonaban en la dimensión espiritual. Pero lo que no sabía es que Jesús, aún en la muerte, seguía cumpliendo el plan eterno. Su cuerpo descansaba, pero su espíritu descendía a los abismos para anunciar la verdad y liberar a los cautivos desde el principio de los tiempos. Fue entonces que el infierno tembló. En medio de su falsa celebración, Satanás percibió lo impensado, una presencia luminosa que no debía estar allí. Una autoridad que no se doblegaba, una fuerza imposible de detener. Cristo, el Hijo del Dios viviente, no había sido derrotado, había descendido por voluntad propia. No como un prisionero, sino como un conquistador. En ese momento, el infierno no ardía por la rabia demoníaca, sino por la presencia de la gloria divina. Satanás retrocedía, sus ángeles caídos se dispersaban, y el poder de las tinieblas comenzaba a desmoronarse. Jesús tomó las llaves de la muerte y del Hades. No con violencia física, sino con la autoridad del sacrificio perfecto. El enemigo comprendía ahora que el plan de Dios era más grande que su astucia, que el amor divino era más fuerte que su odio, y que la cruz no fue una derrota, sino el arma que lo destruiría para siempre. Mientras el mundo dormía, algo extraordinario sucedía.
El cielo comenzaba a abrirse, y la piedra del sepulcro, aquella que pretendía sellar el final, empezó a temblar. Un ángel descendió como relámpago, y la roca fue removida. La tumba, símbolo del final, se transformó en cuna de una nueva creación. Y cuando las mujeres llegaron al amanecer, encontraron lo impensado, la tumba vacía. Satanás, en ese instante, cayó en cuenta de la magnitud de su error. No había crucificado a un simple profeta. Había tocado al Santo de los Santos. Había jugado, sin saberlo, el rol necesario para que se cumpliera la redención del mundo. Su papel, aunque revestido de maldad, fue absorbido por la providencia divina y transformado en instrumento de salvación. Aquello que había planeado para destrucción, Dios lo usó para victoria. El Cristo resucitado se aparecía ya a sus discípulos. El miedo comenzaba a disiparse. La esperanza renacía. El mundo jamás sería el mismo, y el enemigo lo sabía. Su tiempo era corto. La promesa se había cumplido. El Mesías no solo moriría, sino que resucitaría al tercer día. Y lo había hecho. Ahora, veremos el rostro de la esperanza resucitada, la reacción del mundo ante la victoria de Cristo y cómo el enemigo fue expuesto en su derrota total. Lo que viene no es solo la resurrección, sino el inicio de la eternidad. Los primeros rayos del sol iluminaron el sepulcro vacío. El silencio de la madrugada fue roto por el asombro de unas pocas mujeres fieles que, al llegar con perfumes y lágrimas, no encontraron un cadáver, sino un anuncio eterno. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. El cielo hablaba a través de aquel ángel, y la tierra comenzaba a comprender la magnitud del momento. La muerte había sido vencida. Jesús, el Hijo de Dios, había resucitado como lo prometió. En el plano espiritual, las consecuencias eran catastróficas para el enemigo. Satanás, cuya historia está tejida con mentiras, había sido expuesto ante todo el reino invisible como un ser limitado, incapaz de detener la voluntad divina. No importaron las estrategias, las manipulaciones ni las traiciones. Jesús había transformado su aparente derrota en la victoria más poderosa de todos los tiempos. Con su resurrección, no solo derrotó a la muerte, sino que despojó a Satanás de su poder sobre ella. Los discípulos, antes escondidos y temerosos, comenzaron a ser testigos de apariciones gloriosas. Jesús caminaba entre ellos, comía con ellos, hablaba con ellos. No era un fantasma. No era una visión. Era el Cristo resucitado. Las marcas en sus manos y su costado no eran heridas abiertas, sino trofeos de una batalla ganada. Su humanidad no había desaparecido, pero ahora estaba revestida de gloria eterna. Su divinidad no era ya un misterio, sino una verdad encarnada ante sus ojos. Satanás observaba desde las sombras, obligado a ver cómo aquellos que había intentado destruir ahora se levantaban con poder. Pedro, el que lo negó, era restaurado con amor. Tomás, el incrédulo, cayó de rodillas al tocar al resucitado y pronunció la verdad eterna: Señor mío y Dios mío. La fe que el enemigo había intentado apagar ardía ahora como un fuego incontenible. Y aquel pequeño grupo de seguidores, perseguidos y frágiles, estaba a punto de convertirse en testigos del Evangelio que transformaría el mundo. Cada palabra que Jesús pronunciaba después de la resurrección tenía el peso de la eternidad. Les habló del reino, del Espíritu Santo, de su regreso. Les dio una misión: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Satanás, una vez más, no podía impedirlo. La cruz, en lugar de ser un instrumento de muerte,
se convirtió en un estandarte de vida. Y la resurrección, en lugar de ser un mito silenciado, se volvió el núcleo de la fe cristiana. El enemigo entendió entonces que había sido superado por el amor. Porque fue el amor el que llevó a Cristo a la cruz. Fue el amor lo que lo sostuvo en medio del sufrimiento. Y fue el amor lo que lo levantó del sepulcro. Satanás podrá tentar, podrá mentir, podrá seducir, pero jamás podrá amar como Dios ama. Y por eso, jamás podrá vencer. En esta parte de la historia, vamos a contemplar lo que esta victoria significa para nosotros hoy. Cómo, a través de la resurrección de Jesús, el poder de Satanás fue roto, y cómo tú y yo podemos vivir en libertad, esperanza y redención. Prepárate, porque lo que viene es el gran final, y te aseguro, es solo el principio de la eternidad. En el vídeo de hoy, hemos recorrido un camino sagrado y estremecedor, desde las sombras de la traición hasta el resplandor de la resurrección. Pero ahora, en este gran final, es momento de detenernos, y entender qué significa todo esto para nosotros, para ti, hoy. Porque la historia de la pasión de Cristo no es solo una secuencia de eventos. Es una batalla espiritual entre la luz y las tinieblas. Y en el centro de esa batalla, Satanás intentó destruir la obra de Dios. Usó la duda, la traición, el miedo, el dolor. Creyó que si lograba hacer que Jesús renunciara a su misión, todo estaría perdido. Pero no pudo. Porque lo que Satanás no entendía era que Jesús no vino a evitar la cruz, sino a abrazarla. Y al abrazarla, nos abrazó a todos nosotros. La cruz fue el escenario del mayor engaño para el enemigo. Creyó haber vencido cuando en realidad estaba firmando su sentencia. Cada clavo no fue una victoria para las tinieblas, sino un acto de redención para la humanidad. Cada gota de sangre derramada en el Gólgota fue una semilla de salvación que germinó en miles de corazones a lo largo de los siglos. Cuando Jesús exclamó "consumado es", no era una frase de derrota, sino una proclamación de victoria. El plan de redención estaba completo. La deuda del pecado, cancelada. El acceso al Padre, restaurado. Y Satanás, que siempre había acusado, quedó en silencio. Su arma principal, la condenación, fue desarmada por la misericordia. Su reinado, basado en el temor, fue derribado por el amor. La resurrección no fue solo el regreso a la vida. Fue la inauguración de un nuevo pacto, de una nueva era. Una era donde la luz prevalece sobre la oscuridad. Donde el poder del pecado es roto. Donde cada alma que cree en Cristo tiene la autoridad de rechazar al maligno y vivir en libertad. Satanás aún merodea, buscando a quien devorar, como dice la Escritura. Pero ya no reina. Ya no tiene la última palabra. Ya no tiene el poder de dictar nuestro destino. Porque Jesús vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Ahora, querido hermano, querida hermana, esta historia también te incluye a ti. Cada vez que luchas contra la tentación, cada vez que resistes la oscuridad, cada vez que eliges amar cuando es más fácil odiar, estás caminando en la victoria de Cristo. No estás solo. No estás sola. El mismo Jesús que venció a Satanás en la cruz, camina a tu lado hoy. Por eso, si este vídeo tocó tu corazón, te invito a dejar tu like y suscribirte. En este canal compartimos historias bíblicas llenas de poder espiritual, revelación y verdad. Cada semana exploramos los misterios sagrados de la fe, las batallas invisibles del alma y las victorias que Dios nos entrega. Déjanos en los comentarios tus pensamientos, tus testimonios, o simplemente una palabra de fe.
Este espacio es también tuyo. Y antes de despedirnos, quiero dejarte con esta frase profunda, espiritual, que resume todo lo que hemos vivido juntos en esta historia. La cruz fue la trampa que el infierno nunca vio venir, y la resurrección, la puerta abierta por la que todos podemos regresar al corazón del Padre. Que Dios te bendiga. Que la luz de Cristo te acompañe. Y que recuerde siempre, el enemigo fue vencido, y tú eres más que vencedor en Jesús. Nos vemos en el próximo vídeo.